Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primer grado de secundaria. Es un gusto acompañarlos a través de los programas Aprende en Casa, una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para que a través de la señal de televisión mantengan el ritmo de su aprendizaje. En esta sesión abordaremos temas de la asignatura de biología y con base en la teoría de Charles Darwin, revisaremos el tema de la diversidad de nuestro planeta como producto de la evolución y adaptaciones de los seres vivos a través del tiempo. Les recuerdo que es importante anotar las ideas principales y preguntas que puedan surgir para que las integren a su carpeta de experiencias. ¡Comenzamos! Sin duda, la ciencia nos demuestra que la diversidad del planeta es producto de la evolución y de las adaptaciones que todos los seres vivos han desarrollado a lo largo de millones de años. Para llegar a esta conclusión, fue necesario estudiar parte de la teoría de evolución de Charles Darwin. Pongan mucha atención en el siguiente video. Sobrevivir es un imperativo en la naturaleza. En todos los ecosistemas hay algo en común. Los organismos que mejor se adaptan al medio ambiente son los que sobreviven. ¿Sabías que los depredadores más grandes del mundo habitan en el océano y son los que mejor se han adaptado al medio ambiente? Algunas características de los animales y plantas llaman mucho nuestra atención. ¿Has visto alguna característica de cierto animal o planta que te parezca extraordinaria o sorprendente? Por ejemplo, insectos que parecen pequeñas ramas, peces que presentan llamativos colores o bien mamíferos que vuelan. Según los biólogos, algunas de las características más sorprendentes de los organismos resultan de su proceso de adaptación. Pero, ¿qué es la adaptación? La adaptación es el proceso de acomodación de un organismo al medio que lo rodea y el resultado de la selección natural, ya que las características de adaptación se heredan. Por tanto, es el proceso mediante el cual los organismos adquieren mayores posibilidades para sobrevivir. El cachalote se ha adaptado a vivir en aguas frías y profundas, mientras que el oso polar habita en climas extremadamente fríos. Para que nos quede más claro, debo decirles que el oso polar se ha adaptado al clima frío gracias a un cambio fisiológico que evolutivamente le ha permitido tener una piel más gruesa y suficiente pelaje. Esta es una adaptación fisiológica sorprendente. Otro tipo de adaptación es la morfológica, la cual se relaciona con el hábitat en el que viven los organismos. Por ejemplo, los animales que viven debajo de la tierra han desarrollado una morfología particular para poder cavar y ver en la oscuridad. Aunque suelen ocultarse muy bien, seguramente has visto alguno. ¿Por qué crees que habitan en el subsuelo? Por su lado, los animales que viven en el agua presentan adaptaciones morfológicas que les permiten flotar, como es el caso de la vejiga natatoria. La vejiga natatoria es una estructura que se llena o vacía de aire y gracias a ella los peces pueden flotar, ascender o descender, según lo necesiten, para buscar alimento o refugio. ¿Qué otro tipo de adaptaciones morfológicas has visto? Observa y compara la lengua de las ranas. Aunque parecen iguales, presentan diferencias muy sutiles. Lo mismo ocurre con las aletas de los peces y las patas de las aves. Estas pequeñas diferencias son las que les permiten sobrevivir en sus hábitats naturales. Otro tipo de adaptaciones son las de comportamiento. Por ejemplo, aquellas que se desarrollan para la defensa o reproducción. Por ejemplo, muchos animales del desierto tienen hábitos nocturnos y durante el día se entierran en la arena para evitar la deshidratación por el intenso calor. O como el castor, que cuando percibe una amenaza, golpea el agua con su cola para advertir a los demás del peligro. Como ves, en la naturaleza, la adaptación permite la sobrevivencia de las especies. ¿Las personas podemos habitar en cualquier ecosistema? Realmente no, porque si bien somos capaces de adaptarnos a muchos climas, no podemos vivir debajo del agua.
Recordemos que a lo largo de millones de años, las especies hemos evolucionado y nos hemos adaptado a medio ambientes particulares. Gracias a ello, hoy en día se dice que la biodiversidad del planeta es exuberante, bella e increíble. ¿Cómo son los animales de tu región? Si los comparas con los que viven en un zoológico, ¿qué diferencias encuentras? Fueron muy interesantes los ejemplos que vimos acerca de las adaptaciones en el funcionamiento, la anatomía y la conducta, ¿no les parece? ¿Qué otros ejemplos de adaptación conocen? ¿Han pensado en qué manera y hasta dónde nuestra especie ha podido adaptarse a otras condiciones de vida? En el video se presentó una pista. ¿Ustedes piensan en otras más? Mientras tanto, revisaremos otro concepto básico de la teoría de la evolución. Se trata de la selección natural. En el siguiente video veremos algo muy interesante. Acompáñenos a verlo. En la historia de la Tierra, algunos seres vivos se han extinguido. Otros han evolucionado y unos más han permanecido sin cambios. ¿Por qué algunos seres vivos sobreviven y otros se extinguen? Esto ocurre gracias a la selección natural. Vamos a conocer más sobre este mecanismo básico de evolución. Según el naturalista británico Charles Darwin, uno de los mecanismos básicos de la evolución de las especies es la selección natural. La selección natural es el efecto del medio ambiente sobre el material hereditario de la población, ya sea favoreciendo su reproducción o disminuyéndola hasta eliminarla. Los organismos que sobreviven a los cambios del medio ambiente se adaptan a él y heredan sus características a su descendencia. Para comprender la selección natural, veamos qué es la adaptación y algunos ejemplos de ella. La adaptación es un proceso lento y gradual que desarrollan los organismos para sobrevivir ante las condiciones del medio ambiente. Las adaptaciones pueden ser de comportamiento, como las estrategias que usan las presas para evadir mejor a los depredadores, de funcionamiento del cuerpo, como la capacidad de ciertos animales para hibernar durante el invierno, a fin de evitar gastar energía, o bien de rasgos físicos, como una nueva apariencia que logran con el mimetismo o la coloración que adquieren a partir de las características de su hábitat. De hecho, muchas de las cosas que más nos impresionan de la naturaleza son adaptaciones. Por ejemplo, el camuflaje de algunos saltamontes, el cual los hace parecer hojas. Las toxinas que produce la planta chaparral para evitar que crezcan otras plantas a su alrededor. La ecolocación de los murciélagos para atrapar insectos. O la forma del pico de los pinzones de las Islas Galápagos, que con el paso del tiempo se ha transformado para permitirles comer semillas más duras. A lo largo de un proceso muy largo, diversos seres vivos han logrado adaptarse y sobrevivir ante las condiciones del entorno donde habitan, pero además han heredado dichas adaptaciones a sus descendientes. Como verás, las adaptaciones favorecen la reproducción de las especies y la selección natural. Para comprender mejor el mecanismo de selección natural, veamos un ejemplo. Imagina que una población de escarabajos se muda a un lugar donde las rocas son muy oscuras. Algunos de estos escarabajos son verdes y otros marrones, debido a la variación genética natural. Dado que el lugar es oscuro, los escarabajos verdes llaman más la atención que los marrones y son devorados con mayor frecuencia por los pájaros. Por ello, tienen menos posibilidades de llegar a la edad reproductiva y dejar descendencia. Por el contrario, los escarabajos marrones resultan menos atractivos para los pájaros y gracias a ello tienen más posibilidades de sobrevivir, crecer, reproducirse y dejar descendencia. Con esta dinámica, en las siguientes generaciones habrá cada vez menos escarabajos verdes y llegará un momento en el cual todos los individuos de la población serán marrones. Increíble esta historia, ¿verdad? Pues esto pasa con mucha frecuencia en la naturaleza. Por eso, algunos organismos sobreviven y otros se extinguen. Para recapitular, vale la pena apuntar que algunos individuos sobreviven porque logran adaptarse al medio ambiente y desarrollan rasgos que heredan a su descendencia. Estos rasgos se vuelven más comunes generación tras generación. Los que no tienen estos rasgos favorables se extinguen. ¿Qué otros ejemplos de selección natural conoces?
pudieron observar que la selección natural es un mecanismo evolutivo que explica, entre otras cosas, que los miembros de una población con características menos favorables morirán con mayor probabilidad y los miembros con características más favorables tendrán mayor probabilidad de sobrevivir. Muy interesante, ¿verdad? Los invitamos a que propongan una simulación de cómo opera la selección natural. Tomen como base el ejemplo que se presenta en el video acerca de los escarabajos. Recuerden que la adaptación y la selección natural forman parte de la teoría de la evolución. En el siguiente video conocerán más sobre estos temas. Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. Interesante, ¿verdad? Ahora pueden integrar un glosario con las palabras que consideren importantes. Les sugerimos incluir, por ejemplo, selección natural, adaptación, cambio evolutivo y otras que llamaron su atención y consideran relevantes. La teoría de la evolución busca conocer por qué han cambiado los seres vivos y cómo aparecen nuevas especies, distintas a las anteriores. Hasta el momento, es la explicación más fundamentada acerca del origen de la diversidad biológica que existió y existe en el planeta. Veamos el siguiente video que representa un resumen de lo que hemos aprendido sobre la evolución de las especies. ¿Nos acompañan? Adaptación, medio ambiente, sobrevivencia. ¿Qué hemos aprendido sobre la evolución? Para explicar lo que hemos aprendido sobre evolución, usaremos un mapa conceptual. ¡Empecemos! La evolución es un largo proceso de cambios graduales y constantes, mediante el cual los seres vivos que conocemos actualmente, incluso nosotros mismos, tuvieron su origen en organismos primitivos. ¿Qué significa esto?
que las plantas y animales que viven actualmente provienen de antepasados con los cuales compartieron solo algunas características similares, no todas, es decir, que evolucionaron. Charles Darwin estudió la evolución y entonces propuso la teoría de la evolución por selección natural. Una teoría que, por cierto, causó gran conmoción entre científicos, filósofos, economistas, eruditos y eclesiásticos. Para llegar a esta teoría, Charles Darwin observó que había una relación entre las especies que conocía y algunas que ya no existían. Esto despertó su curiosidad e investigó restos fósiles, así como la anatomía de diferentes organismos. Al paso del tiempo, formuló la idea de que los organismos más aptos sobrevivían en un medio ambiente en particular, caracterizado por factores bióticos que son todos los seres vivos y abióticos, como el agua, el aire y el suelo. A este proceso de sobrevivencia de los organismos le llamó selección natural. La selección natural influye en la variabilidad, la cual se observa en las diferentes características que muestran entre sí los organismos de una misma especie y que se heredan a las nuevas generaciones. Darwin también formuló la idea de que los factores bióticos y abióticos del medio ambiente afectan el material hereditario de una población, de manera que favorece su reproducción, o bien la disminuye hasta eliminarla generación tras generación. A esto le llamó reproducción diferencial, gracias a la cual sobreviven los individuos mejor adaptados. Esto es lo que hemos aprendido sobre evolución. Sencillo, ¿verdad? A partir de las ideas del naturalista Charles Darwin, podemos apreciar que el conjunto de seres vivos que existe en la Tierra es el resultado de la evolución y de las adaptaciones que han tenido los organismos a lo largo de millones de años. Si piensas en todo esto, ¿cómo será la evolución de los seres vivos en el futuro? ¿Habrá nuevas especies? ¿Quiénes desaparecerán? Ahora ya conocen más sobre el origen de la biodiversidad y de las adaptaciones que han desarrollado todos los seres vivos. ¿Se han puesto a pensar cómo imaginan que seremos los seres humanos en el futuro? ¿O qué nuevas especies podrían surgir? ¿Sabían, por ejemplo, que los virus y las bacterias evolucionan tan rápido que es imposible tener vacunas para evitar todas las enfermedades que provocan? Por cierto, existen más de 200 tipos de virus de gripe. Los invitamos a reforzar los aprendizajes y si quieren saber más de evolución, revisen en el canal de YouTube de El Colegio Nacional en su serie Los Viernes de Evolución. Y revisen el título ¿Qué son los virus? Recuerden escribir las ideas principales y las preguntas que les hayan surgido en esta sesión para que puedan integrarlas a su carpeta de experiencias. Disfruten de su aprendizaje en casa y compartan conocimientos con la familia. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. Les recomendamos que no se pierdan el siguiente programa de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!